le gané algo muy fuerte. No es fácil salir del mundo de la delincuencia, no es fácil escaparse de las manos de la muerte. Estamos en Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 5 cuadras de la autopista 25 de Mayo. Venimos hasta acá para contarte a través del YouTube de Cadena 3 Argentina una historia de transformación, de superación. Es la historia de Jorge, que se dedicaba a robar y que buscaba la muerte, él lo dice. Robó, fue preso, 10 años estuvo en prisión, salió de la prisión y se transformó. Hoy pasó de estar preso a fabricar 1000 hamburguesas por día. Bienvenidos al YouTube de la Cadena 3 Argentina. Sumate, suscribite, escribinos, te contamos la historia. Quería terminar con mi vida, que no tenía esperanza, no tenía sueños, no tenía proyectos. ¿A qué edad empezaste a robar? Entre los 12 y 13 años. Inocentemente, ¿no? Porque no es que a los 13 años uno dice, che, vamos a armar una banda y empezar a robar. En un barrio de emergencia es muy común, en una villa. ¿Vos vivías en una villa? Sí, vivíamos en una villa. ¿Y cómo empezó todo? ¿Por qué empezaste a robar? La villa lo que tiene, una historia muy particular, diferente a todos los otros barrios, donde se normaliza un montón de cosas. Criarnos, nuestra crianza, digamos, escuchando tiros, viendo droga, viendo violencia, por ahí viendo cómo se enfrentaban los grandes con la policía. En ese tiempo hacían racia, me acuerdo, y nosotros jugábamos a la pelota y decíamos, uy, vienen los camiones de la racia, y teníamos que salir corriendo, y ya identificábamos que la policía era mala, identificábamos que todo lo que estaba fuera de los límites, yo siempre digo, las avenidas que nos cubrían, fuera de esos límites, toda la gente que no pertenecía al barrio siempre nos quería lastimar. Ya identificábamos por ahí capaz que cuando nosotros salíamos a caminar por la avenida que todos nos miraban raro. ¿Y cómo caíste y cuándo? ¿Y qué edad tenías? 25, 26 años. Que ahí ya fue, anterior a eso había entradas y salidas, pero pequeñas. A los 25 años ya fue para no volver. O para volver transformado, de otra manera. ¿Viste? Pero entraste a los 25, ¿cuánto tiempo pasaste en cana? 10 años. ¿10 años preso? Sí, 10 años. Un montón. Un montón. Un montón, podrían haber sido muchos más también. Y cuando vos decís que la cárcel te salvó la vida, ¿lo decís porque no moriste, porque no te mataron? ¿Porque eso te permitió volver a la sociedad de otra manera? Porque estaba... Si ese día no aparecía la cárcel, yo el día que me arrestan, aún no entendiendo nada, yo suspiré como un suspiro de tranquilidad, de paz. No sabía lo que iba a pasar, ¿viste? Pero yo ya sabía que no iba a morir, porque uno puede hablar de la muerte o buscar la muerte, pero nadie está preparado para enfrentarse a la muerte. Yo, si bien la buscaba la muerte por todos los lugares donde andaba, no quería llegar a ese momento de encontrarla cara a cara. Entonces cuando me arrestan, suspiré de una manera, aún no entendiendo todo lo que iba a pasar, pero como diciendo, bueno, no voy a morir, no voy a morir. Y la cárcel está diseñada para matar, no hay otra chance. Pero ya mi muerte iba cambiando, porque yo decía, bueno, si bien di ese suspiro como diciendo, no voy a morir en la calle, pero después empezaba la cárcel. Y la cárcel está diseñada para matar, ¿viste? Hay veces que escucho que la gente dice, sí, salen peor de ahí adentro, y sí, ¿viste? Salen peor
yo entiendo que tienen que cumplir y pagar por las cosas, los delitos que cometieron, pero adentro no pasa nada para reinsertarte a la sociedad, ¿viste? Me detienen, voy a la comisaría de San Justo, habré estado 2 noches en esa o 3 noches en esa comisaría, viene el camión de traslado que era el que venía a buscar a los chicos y los repartía en los penales, y salgo a los 3 días y cuando escucho dónde iba a ir el camión, escucho el nombre de Sierra Chica. Hasta ese entonces eran solo escuchar historias de Sierra Chica, ¿viste? Viajamos toda una noche, me acuerdo, casi un día entero hasta llegar a Sierra Chica, en Olavarría. El camión paraba, dejaba gente, paraba, dejaba gente, y nosotros fuimos la última parada, Sierra Chica. Bajamos 3 chicos ahí, en Sierra Chica. Si yo pensaba que la cárcel, si bien cuando uno delinque, sabe que va a parar a la cárcel, de hecho la cárcel es como el doctorado, porque había una vieja frase que decía, el que roba si no pasa por la cárcel no es ladrón. Nunca va a ser ladrón, pues no pasa por la cárcel. El ladrón tiene que pasar por la cárcel. Entonces yo decía, bueno, voy a mi doctorado, la cárcel. Y cuando llegamos a Sierra Chica, esa cárcel era, mamita, imponente, ¿viste? Abandonada, vieja. Tengo fotos en la mente de esa llegada a Sierra Chica. Es un penal que está todo puesto así, ¿viste? Todo así, todos los pabellones así. Y tengo imágenes de los chicos, de algunos que estaban en el patio. Una cárcel fuerte, de máxima seguridad, pabellones de 300 celdas. Al ser máxima seguridad no tenés salidas al patio, no tenés tiempo libre, te meten en una celda. Yo estuve solo en la celda. Una sola vez entró un muchacho que salió rápido, ¿viste? ¿Y ahí tuviste en riesgo tu vida de nuevo? ¿Estuviste a punto de morir o que te mataran? No sé si en riesgo, pero sí había... A ver, nos pasábamos... ahí el único riesgo era que vos te mates. Porque yo pasaba todo el día encerrado en una celda. Nadie podía entrar a hacerme daño. Solamente los días que una vez al mes teníamos patio. Una vez al mes. Pero hasta que empezaban sacando de un ala, yo estaba en el ala enfrente. Empezaban sacando de acá y sacaban 5 celdas y ya se armaba pelea, los guardaban y yo tenía que esperar. Entonces, en 3 meses recién salía vos al patio. ¿Y por qué te castigaron? Cuando nos toca a nosotros la salida, había un solo teléfono para muchos chicos, ¿viste? Y la hora de patio, capaz que el tiempo de patio capaz que eran de 2 horas, y en 2 horas no llegaban a hablar 400 chicos, ¿entendés? Y todos esperaban ese momento para poder comunicar a la familia que estaban bien. No era el tiempo de ahora que hay celular, ahí no había celular, no había nada, ¿viste? Y lamentablemente un solo teléfono para tantos chicos terminaban siempre en problemas. Ese momento se armó una pelea, empezó por el teléfono, ya se empezó a agrandar, se metieron los guardias, se empezó a agrandar todo peor. Ese día salimos lastimados 21 chicos, salió lastimado un penitenciario. ¿Y te mandaron a castigo? Y me mandaron a una celda de castigo que se les dice buzones, nos mandan a buzones a los 21 chicos. ¿Y cómo es una celda de castigo? Una celda de castigo, si bien la otra celda estaba solo, una celda de castigo también va solo, pero no tiene, digamos, luz, no tiene nada, no sabés qué hora es, no sabés nada. Y a nosotros nos ingresan en esa celda como estábamos, desnudos, solamente en boxer,
y te daban una sábana o una toalla para elegir para pasar, ¿viste? Yo no entendía esa parte, ¿por qué te daban una sábana o una toalla? Claro, las celdas tienen un gancho arriba, ¿viste? Entonces la sábana o la toalla era para que vos las rompas en fila, en tiras, y de las tiras armes una soga, y que con la soga te ahorques, porque era tremendamente... yo pasé, no sé si entre 20 y 24 días ahí. ¿Castigado? Castigado. No comías, no sabías si era de día, de noche, no podías dormir, las letrinas estaban rebalsadas, no había cama, no era un lugar, era un cuadradito chiquito que tenías que dormir parado a veces, ¿viste? Te ganaba el cansancio. Y una de esas noches estaba mal, empecé a romper las, no sé, no me acuerdo si tenía una sábana, una toalla, empecé a romperla, empecé a armar la cuerda, la colgué y me iba a matar, ¿viste? Ahí fue donde me quiebro totalmente, porque se me venía la imagen de mi mamá, de mi familia, ¿viste? Entonces quiebro en llanto y me daba bronca tener que terminar mi vida de esta manera. Yo digo, no puedo terminar mi vida así. Ya estaba enojado con que termine mi vida así. Yo digo, ni siquiera que me termine matando un gil acá dentro de la cárcel. Yo tendría que haberme hecho matar en la calle. ¿Cómo puedo terminar así mi vida? Y después me venía y decía, mirá, tan joven, tan chico, ¿cómo puedo terminar mi vida de esta manera? Me puse a llorar, me acuerdo, y le dije a Dios que si existía que me saque. Le dije, si existís, sacame de acá. Yo tenía en claro que no me iban a sacar de la cárcel, ¿viste? Pero creo que era el grito desesperado para que me saque de la situación en la que yo me encontraba, ¿viste? Sin esperanza, en oscuridades. Cada vez empeoraba más porque ya estaba solo en una celda, pero de ahí pasé a otra peor. Ya los pensamientos estaban mal, ¿viste? ¿Y Dios escuchó tu pedido? Sí, para mí sí, ese fue su... Porque un quiebre ahí... Fue su primer respuesta, de muchas, ¿no? Porque después empecé a pedir mucho más, pero esa fue la primera, ¿viste? Porque hubo un quiebre ahí, pasó algo. Me escuchó porque esa noche, Sierra Chica tiene otro lema carcelario, que todo lo que entra en Sierra no sale, o sale muerto. Y ese día, cuando yo le digo, si vos existís, sacame de acá, y me duermo, llevaba muchos días sin dormir, cansado, pesaba 45 kilos, y me duermo, creo, ya del cansancio, parado contra la pared así. Y esa noche patean la puerta, ¿viste? Y escucho, Capalvi, tenés traslado. Esa noche. Esa noche me dijo, Capalvi, tenés traslado. Abrieron, tuki, me sacaron, como estaba en boxer, me subieron a un camión y ahí salí. Y me estaba yendo de un cementerio. Me estaba yendo. Estaba saliendo de un lugar que para un montón de pibes fue o salir muerto o salir cumplido con la condena, porque es máxima seguridad. O sea, ahí va lo peor de lo peor, que ya no puede volver a nada, ni a la sociedad, ni a ningún lado, entonces matémoslos ahí y ya está, ¿viste? Y ahí empezó tu salida, no solamente de Sierra Chica, sino tu otra vida. Sí. Ahí empezó todo, ¿viste? Porque empecé a recorrer penales, no podía quedarme en ningún penal. A todos los chicos que salimos de ahí salimos con la causa de haber lastimado un penitenciario. A todos los chicos que estuvimos involucrados ese día en la pelea, salimos con la carátula de haber lastimado un penitenciario. Entonces llegábamos a un penal, cobrábamos y salíamos de vuelta, ¿viste? Y ningún penal te quería recibir. ¿Y pasaste 10 años en prisión? 10 años, sí.
¿Y saliste porque cumpliste la condena? Cumplí mi condena. Y cuando salí fue choqueante porque me sacan, me avisan a las 9 de la noche, yo no lo creí. Déjame de joder, le dije, mirá, déjame acá, estaba tranquilo, tomando mate con los chicos, charlando, ¿viste? Me vuelven a buscar, capaz, vos no te querés ir. Mostrame el papel, le digo, mirá, te llegó la libertad, me muestra el papel y ahí no supe qué hacer, ¿viste? Y los pibes me decían, cambiate, cortate el pelo. No, yo me voy así, me fui así como estaba. Me fui como estaba, dije, no, me voy así, ¿para qué me voy a cortar el pelo? Porque me voy así, chao. Me acuerdo que me abracé con todos los chicos, nos abrazamos, empezaron a gritar, hicieron un lío. Y me empezaron a ir, me empecé a acercar a las rejas, empezaron a abrir una reja, la otra reja, me dejaron del otro lado y cerraron. Y le digo, ¿y para dónde voy? Y me dice, para allá tenés Mar del Plata y para allá tenés la estación de micro, que va para Capital. Y empecé a caminar, salí, me sorprendió primero las estrellas del campo, ¿viste? El cielo, nunca había visto el cielo, la noche, hace un montón de tiempo que no lo veía, y lo veía muy cerca, ¿viste? Y me empezó a asustar, que tan cerca que estaban, yo dije, ¿qué pasa? Y empecé a caminar más rápido, ¿viste? Como los que hacen carrera, pero no corriendo, pero caminan así. Empecé a caminar así, después empecé a correr, y empecé a correr. Empecé a correr porque ya mi mente decía, mirá, capaz que se equivocaron. O no sé, que empecé a correr por la ruta. Corrí por todo el pueblo hasta que me corta un patrullero. Y me dice, tenemos denuncia de todos los vecinos que hay un loco corriendo. Sí, soy yo, le digo. Me acaban de dar la libertad, mirá, no sé por dónde ir. ¿Para dónde vas? Capital. Bueno, esperá ahí, a las 5 de la mañana abre el micro, esto eran las 12 de la noche. A las 5 de la mañana abre el micro, te subís y te vas. Pero no sigas corriendo porque te voy a llevar de vuelta al penal. La salida no es lo mismo que lo que uno imagina, ¿viste? Los chicos en la cárcel tienen un montón de expectativas, de sueños, se imaginan. La realidad es distinta a eso. Todos salen con el pensamiento de no voy a robar más, me voy a poner bien con mi familia, no me drogo, voy a hacer las cosas bien. Y yo en mi pasar de los años ahí, había chicos que se iban y a los 3 meses lo volví a recibir. Vos imaginate en 10 años, mi familia se partió en 1000 pedazos, mis viejos se divorciaron, mis hermanos, cada uno hizo su familia, se abrió, la casa que era de nosotros, la del barrio, se había vendido. Vos salís, no te encontrás con nada, está todo en pedacitos y cada uno hizo su vida afuera como pudo. Entonces yo no podía molestar a mi mamá, a mis hermanos, no podía hacer nada de eso, ¿viste? Como pudieron me recibieron y me ayudaron, como pudieron, y yo entendía que no debían ellos modificar su vida porque yo había salido, sino que yo me tenía que adaptar a esta nueva realidad, ¿viste? Eso es importante también, tener un poder de adaptación rápido, porque los chicos cuando salen les cuesta adaptarse a esa libertad que tienen. Le cuesta adaptarse a que ahora hay que laburar, hay que pagar un alquiler, hay que comer, hay que vestirse. Todas esas cosas en la cárcel no pasan. Pero también te tienen que dar laburo. Sí, tendría que ser lo normal, ¿viste? Vos golpeabas puertas y no... No, claro. Yo ya tenía decidido que no tenía que robar ni hacer ninguna cosa de delincuencia, nada. ¿Y dónde? Entonces, ¿Saliste a buscar laburo? Salí a buscar laburo, obviamente. ¿Y? Estaba dispuesto a trabajar de lo que sea. No había en mi cabeza un impedimento, no sé, decir, no, yo quiero ganar tanto. No, yo quiero solamente trabajar. Y con lo que gane de ahí acomodarme. Yo cuando salí de la cárcel a la villa. Del mismo lugar de donde te sacaron y te llevaron a la cárcel. Exactamente. Y en la villa dijiste a tu mujer, hagamos sándwiches de milanesa. Claro. ¿Y? Y ella siempre me apoyó en todo. Entonces me dijo, bueno. ¿Con cuánta plata? Nosotros arrancamos con 700 pesos. Teníamos 700 pesos. ¿Y qué hicieron con 700 pesos? Compramos 2 kilos de carne, un paquete de harina y amasé los panes, ¿viste? Preparamos la milanesa, compramos el huevo. Y salimos con eso, eran 20, no habían salido casi 20 sándwiches de milanesa. ¿Así arrancaron? Y así arrancamos. Y no teníamos ni idea
ninguno de los dos de gastronomía, ni de nada, ni de saber qué precio lo teníamos que vender. ¿Y vendieron? Y vendimos, sí. Para ese entonces, antes de empezar a vender los sándwiches, nosotros ya habíamos definido que íbamos a vender sándwiches. Entonces, un día le digo, vamos a dar una vuelta en la villa. Salimos a caminar, ¿viste? Íbamos caminando y llegamos a un punto de la villa, olvidado, lejos ese punto, donde una señora, doña Eva, estaba baldeando un local, ¿viste? Y nos acercamos, señora, ¿lo va a alquilar al local? Nosotros le dije, yo ya hablé como si lo tuviera. Digo, nosotros tenemos un emprendimiento de sándwiches, pero no tenemos local. O sea, la gente está esperando que tengamos un local para venir a comprar, le digo. Y me dice, bueno, vale 5.000 pesos el alquiler, yo quiero 10.000, uno y uno. Un alquiler, para entrar un mes de depósito y el mes entrante. No teníamos ni 10 centavos nosotros, nada. Y fuimos ahí al local a la mañana temprano, pusimos a hacer, y había que levantar la persiana, ¿viste? Pero nosotros teníamos, yo principalmente, tenía terror, miedo, vergüenza, no sé qué, no quería levantar la persiana. Estaba la puertita abierta nada más, la de escape estaba abierta. Empezamos, digo, bueno, amor, le digo, preparémosla, empezamos a fritar la milanesa, todo prestado, un sartén prestado, una planchita prestada, un hornito prestado, y entra, golpea uno, dice, perdona, siento el olor, venden sándwich de milanesa acá. Sí, le digo, ¿viste? Me das uno, tomá. Ese sale, camina, lo cruza otro. ¿Dónde compraste? En la esquina. Ah, vino, compró. Y ese vino otro, golpeó el tercero, y yo le digo, amor, vamos a tener que levantar la persiana. Y me dice, bueno, levantala. Y le empiezo a levantar, ¿viste? Claro, empezó a levantar. El sol daba de frente, un local así también a la esquina. El sol daba de frente y empieza a entrar esa luz, ¿viste? Y teníamos un mostradorcito de madera y ya habíamos levantado la persiana. Ese levantar de persiana significó un cambio tremendo. Parecido cuando yo le dije, si existís, sacame de acá. Y ese levantar de persiana significó una transformación o la frutilla de la transformación, ¿viste? El puntapié inicial. Levantamos la persiana y ya éramos comerciantes. La producción de sándwiches milanesa aumentó, seguíamos laburando al mediodía, ya teníamos como 20 empleados adentro trabajando, porque en ese tiempo hacíamos una producción casi de 100 kilos de milanesa, ¿viste? Para el mediodía. Estaba a 100 pesos el sándwich, vendíamos una cantidad. 100 kilos de milanesa solo los mediodías. Solo para el mediodía, sí. Sí, era una locura, pero mal. ¿Hasta qué? Hasta que un día me levanto, mi casa está arriba del local, ¿viste? Sí. Y un día me levanto, ya estaban los chicos abajo haciendo la producción, y yo me levanté, yo le digo a mi esposa, no sé si lo soñé, si me desperté y se me vino el pensamiento, pero le dije, frená la producción de la milanesa, que yo ahora vengo. ¿Qué vas a hacer? Ya falta poco, tenemos que abrir, hay gente esperando, tenemos pedido. Ahora vengo, me fui y fui a comprar carne, pan, cheddar, lo que yo tenía en la mente. Cuando vuelvo le dije, vamos a vender hamburguesas. Volví como con no sé cuántos panes, montonazo. Corté la producción de la milanesa. Tu mujer te decía, estás loco. Sí, mi mujer dijo, no. Si esto era un éxito total. Tiraste, claro. En la primera semana vendimos 3 hamburguesas en toda la semana. La segunda semana fue más difícil, ya no nos compraba nadie. Todos pidiendo milanesa, estaban todos los chicos ya enojados. Algunos empezaron a irse, como vieron que yo enloquecí, se fueron porque dijeron, no, esto se hunde, antes de que se hunda me voy. Y después se me ocurre la idea de decir, tengo que hacer que la prueben. No hay otra cosa, tienen que probarla, la prueban y van a venir. Se me ocurre regalarla. Empezamos a hacer hamburguesas, regalamos 1000 hamburguesas. Para que la gente la pruebe. Para que la gente la pruebe. ¿Regalaste 1000 hamburguesas? Sí, regalé 1000 hamburguesas. O sea, a los vecinos. El rey del marketing. Regalé 1000 hamburguesas. Yo lo había aprendido en mi mente en un tiempo, yo decía, esta es la ley de siembra. Claro, ¿cómo quiero cosechar si todavía no sembré nada? No. La milanesa era fácil, pues ya estaba sembrada, ya
Era la soja. Era una cosecha, claro, no había competencia, pero esto había que sembrarlo. Y empecé a darle a los locales de acá, paraba al colectivo, a los que estaban en la parada, al taxista que salía de la estación de servicio que tenemos en la esquina, salían muchos taxis, le daba acá, le daba allá, y le di hamburguesa toda la semana. Y empezaron a venir los primeros pedidos, ¿viste? 1, 2, dame 1, 2. Ya la semana terminamos con 20 hamburguesas en toda la semana. Y yo ya estaba, vieron que empezamos a vender, no me creía mucho, pero a la otra semana empezaron a venir mucho más. A la tercera semana ya estábamos sacando 100 en la semana. Al mes pasamos de 3 hamburguesas en nuestra primera semana a 200. Y bueno, el trabajo de periodista también tiene estas cosas, que eso. Hay que probar. Ahí voy, ¿eh? No sé cómo voy a hacer. El humito. No. ¿Te puedo dar un abrazo? No. Me encantó. ¿Cuál es la clave de tu hamburguesa? Habiendo tanta gente que vende hamburguesas, cadenas internacionales. Sí. ¿Y cuál es la clave? La historia. Porque yo siempre digo, no es una hamburguesa cualquiera, ¿viste? Usamos siempre, ahora la diferencia es que yo la hago a la parrilla. Con eso me diferencio de todo. Sí. Pero después utilizo las mismas cosas que los demás. Pero hay una historia que no nos permite a nosotros hacer algo malo, o sea, mandar algo así nomás, fallarle en algo a la gente. La gente con su compra apuesta en nosotros, pero nosotros tenemos una historia de que de superación, de haber dejado muchas cosas atrás, las lágrimas lo que hemos llorado. Yo primero sembré lágrimas para hoy reírme, porque hoy lo disfruto. Pero yo sembré muchas lágrimas, lloré un montón de veces. Lloré por mi esposa, porque la veía tirada abajo de un horno 3 de la mañana mientras yo amasaba, y ella se cansaba, el cansancio, se tiraba abajo del horno a dormir dentro del local, para el otro día poder vender la cantidad que vendíamos, porque no podíamos pagar otra cosa. Yo pensé que cuando te pregunté cuál es la clave, ¿qué los diferencia? Vos me ibas a decir la carne, la mayonesa casera, el pan que ustedes hacen. Y no, me decís, es la historia, Turco. Es la historia, sí, es la historia. Es la historia porque nosotros en una hamburguesa contamos todo lo que nos pasó, todo lo que nos costó llegar acá. Por eso va cada vez mejor, porque nosotros cada vez vamos creciendo más, no solo como empresa, sino también como matrimonio con mi esposa, como ser humano también con los chicos que trabajan con nosotros, con la sociedad. Vos decís, los chicos que trabajan con ustedes, ¿cuántos empleados tienen hoy? Hoy somos 40. Qué bárbaro. Sin abrir acá. Y esto que está próximo a abrir, porque hasta ahora todo takeaway o todo delivery. Sí. Y ahora se viene el restaurante, digamos. Ahora se viene el restaurante que va a dar empleo a 20 personas más. Ya vamos a hacer 60. Pasamos situaciones difíciles, sí. Quebré 4 veces. 4, no una. 4 veces quebré. Pedí préstamos yo para pagarle a mis empleados. Préstamos. Pero no los bancos como salen ahí, uy, me tuve que financiar con el banco. Yo me financiaba con usureros que yo le pedía 1 millón, me cobraban 5. Pero yo le decía a los chicos, hay que aguantar, yo voy a aguantar de mi parte, no dejándolo tirado. Vamos a aguantar, hay que pasar las crisis. Pasamos crisis, sí, un montón con mi esposa. La última vez que quebré, cerramos 4 meses el negocio. Yo dije, no lo voy a abrir nunca más. Y si me pareció a mí descabellado abrir un negocio o formar una empresa que hoy vale millones, con 700 pesos, cuando lo reabrimos después de la última quiebra, lo abrimos con 500 pesos y 9 panes de hamburguesa. Y ahí salió de vuelta. Cocinábamos. Me acuerdo que hice una publicación en el WhatsApp y puse, nos quedan las últimas 9 hamburguesas.
¿Cómo? ¿Que estaban abiertos? ¿Y cómo no sabíamos que habían abierto? Dame 5, dame 3. Y cocinábamos con mi esposa, yo agarraba la bici, me cargaba el pedido en la mochila y salgo. Con el primer pedido salí con 4 hamburguesas, pero era 30 cuadras de acá. Yo dije, ay Dios, no podía haber pedido el de la esquina, ¿no? El primer pedido allá, ¿tenía que ir? Sí, tenía que ir. Me cargué la mochila, agarré la bici y le dije, amor, vos tomá el pedido con lo que falta. Si podés empezar a cocinarlo, que yo me voy. Y me fui. Y para hacerlo más espectacular, se larga la lluvia. Quizá por todo lo que pasaste en la cárcel y en tu vida, en tu otra vida, 30 cuadras y la lluvia, es nada. No era nada. En tu otra vida. Por eso te digo, hay algo mucho más valioso que mi hamburguesería y es mi esposa. Es la familia que hoy estamos formando. Es haber dado esa felicidad, ese hogar y tener la esperanza ahora de tener hijos, que hay algo, de formar algo. Una familia. Eso es lo más valioso que tengo. Y estamos formando. Venimos de disfrutar la hamburguesa de Don Capalvi. La verdad, nos encanta que le vaya bien porque riquísima, nos encantó, nos hubiésemos comido 2. Y venimos de disfrutar esta historia, una historia distinta de alguien que no conocía otra cosa que la delincuencia, de alguien que robó, de alguien que fue preso, de alguien que cuando salió de prisión nos encanta que le bajó. Y con 700 pesos se compró 2 kilos de carne, una bolsa de harina y empezó a hacer sándwiches de milanesa y después las hamburguesas que hace hoy con su mujer y su gente. Que la delincuencia, una historia de superación, de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia. Una historia que nos muestra y con CT es posible, que se compró acá, en la Argentina. Una bolsa de harina y disfrutado en este otro capítulo a través del YouTube de Cadena 3 Argentina. Hasta la próxima.